Bien, tenemos ya la parte final y las conclusiones. La mayoría de estos videos han sido vistos de una forma cronológica, desde el primero, la vida de Jesús, pasando por quienes fueron primero, Pablo, tercero, los evangelios sinópticos, cuarto, las epístolas católicas, y ahora viene quinto, los escritos de Juan. La obra considerada joánea cierra la colección de los escritos del Nuevo Testamento. Además de las cartas ya mencionadas, la tradición cristiana desde sus albores, ha atribuido al apóstol Juan el cuarto evangelio, un escrito lentamente madurado a lo largo de sucesivas redacciones, las cuales, sin embargo, conservan viva e intacta la impronta del testigo ocular, el apóstol Juan, su primer autor. La fuerte personalidad suya y de su tradición, paralela pero independiente respecto a la que confluyó en los sinópticos, más el nuevo contexto cultural y eclesial en el que se desarrolla la tradición de Juan, más una reflexión más madura sobre la persona de Cristo, solo posible a finales del siglo I. Todo esto se explica suficientemente la diversidad del Evangelio de San Juan, que Clemente de Alejandría llamó el Evangelio espiritual. Podría decirse que es el Evangelio del creyente contemplativo, que ha llegado a una esperanza cristiana mucho más madura. En la aventura tan profundamente humana de Jesús de Nazaret, la sarx, carne del Verbo, que culmina en la pasión y muerte, constituyen su hora, se hace visible y tangible la gloria de Dios, o si se quiere, la presencia de la verdad y de la vida que son de Dios y descienden de Dios a través del Verbo encarnado y se ofrecen a la acogida de la fe. Juan se dirige expresamente al lector desconocido, llamándolo a entrar en el juego dramático de la opción en pro o en contra de Jesús. Dice: Jesús realizó también delante de sus discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro, y estos han sido escritos a fin de que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y a fin de que creyendo tengáis la vida en su nombre. Juan 20, 30 y siguientes. Al leer el cuarto evangelio se tiene la impresión de estar asistiendo a un prolongado proceso. Muy importante ese pedazo. Resultado de la revelación progresiva en las acciones y palabras de Jesús, que pone al espectador en estado de alerta y de lucha y que concluye con un juicio, crisis, la palabra juicio, es decir, con una separación. La incredulidad culpable de los judíos por una parte y la fe de los discípulos por otra. Pero el proceso continúa. Los contemporáneos de Jesús representan todos los hombres de todos los tiempos, en cuyo corazón sigue desarrollándose este mismo drama hasta su definitivo desenlace. La palabra de Jesús no deja a nadie como antes, sino que le obliga a mostrar sin compromiso su verdadero rostro. Lo juzga al instante. Cifra Juan 3, 19 y 21, 31. La fe o la incredulidad culpable anticipan el juicio final. Aquí habla otro libro de Valerio Manucci, el Evangelio de Juan, segundo volumen, etc. Si no se lo van a leer, pues no lo cito. Finalmente, el Apocalipsis. El autor de la obra lleva el nombre de Juan, Apocalipsis 1, 1.9 y 22.8. Pero la firma puede ser fruto del recurso a la pseudonimia, típica del género literario apocalíptico. Quien lo escribe pretende acogerse idealmente a una célebre figura, con la que se siente especial afinidad. Ahí vemos el problema de autor. Y de hecho, si algunos temas del Apocalipsis guardan afinidad con el cuarto evangelio, su lenguaje, dejando aparte el estilo, se distancia de él totalmente. Todo hace pensar en algún discípulo del apóstol Juan, intérprete apocalíptico en su tiempo del excelso maestro. El Apocalipsis es un libro profético, Apocalipsis 1, 3 y 22, 7. Singular, escrito en un lenguaje simbólico misterioso que intenta despertar la conciencia de la Iglesia en los tiempos difíciles de la persecución de Dominicano, pero al mismo tiempo escapar al control de los perseguidores y de la censura. En el ambiente privilegiado de la asamblea litúrgica, uno lee y los demás escuchan, como se dice en Apocalipsis 1.3. La Iglesia es urgentemente llamada a la conversión y a la purificación. Apocalipsis 2 al 3. Así purificada, estará en disposición de comprender desde el punto de vista de Dios las cosas que deben suceder. Apocalipsis 4.1. Entender cuál es su hora dentro de la historia de la salvación. Apocalipsis 4.20. 20. Punto. El libro sellado, que el Cordero inmolado pero victorioso abre y lee para la Iglesia, traza las líneas de su compromiso en la historia.
La iglesia peregrina en el mundo, testigo y mártir en un perpetuo itinerario pascual, camina hacia la nueva Jerusalén, la nueva ciudad de Dios y de los hombres. Apocalipsis 21, 22. Conclusión. Ha sido mi intención, como ya lo dije al comienzo del capítulo, poner de manifiesto que el devenir de la Biblia corre parejo al devenir de la historia del antiguo y del nuevo Israel. He tratado de individuar, y la síntesis imponía una cierta dosis de aproximación, las pistas principales de una historia, de una tradición oral y de una memoria escrita, con sus íntimas conexiones. Los estudiantes de teología en los cursos sucesivos de Sagrada Escritura y el lector a través del estudio personal tendrán un modo de profundizar en la historia bíblica, en la formación literaria de los grandes complejos y de cada uno de los libros de la Biblia, y sobre todo en el lenguaje religioso de una historia profética que desafía hoy a la Iglesia y al mundo. Capítulo 5. La Biblia es la memoria escrita del pueblo de Dios. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes y buenas noches.